Mis queridos hermanos y hermanas, celebramos ya el cuarto domingo de este tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios realmente es estupenda, pero también es un poco temerosa. Nos invita a nosotros a revisar nuestra misión y cómo la estamos cumpliendo. La primera lectura en el libro del Deuteronomio nos habla Moisés sobre la acción de Dios. Dios va a conceder al pueblo de Israel profetas, para que los profetas hablen en nombre de suyo, es decir, en nombre de Dios, y hagan presente a Dios en medio de la comunidad. Estamos un poquito alrededor del pueblo de Israel, ya libre, congregado en el monte Horeb para recibir las tablas de la ley, para realizar la alianza que Dios quiere con el pueblo, en el que en esta alianza Dios se entrega como Dios, como Padre, y el pueblo se compromete a obedecer a Dios. Hay situaciones que giran en torno a esta manifestación que son un poco temerosas para el pueblo. La voz de Dios retumba de una manera que asusta al pueblo. El fuego que aparece como signo de la presencia de Dios asusta al pueblo. Y por eso el pueblo le dirá a Moisés: pídele a Dios que alguien nos hable en nombre de Él, que alguien esté en su nombre en medio del pueblo, porque no queremos escuchar a Dios, no queremos ver a Dios porque podemos morir. Y Dios entonces va a suscitar en el pueblo el profetismo. Fíjense qué hermoso es: el profeta será entonces quien sea la voz de Dios, el portador de la voz de Dios. El profeta será el que le pida al pueblo lo que Dios necesita de él. El profeta muchas veces tendrá que llamar al pueblo a que vuelva al camino, que no se aleje de Dios. El profeta es aquel que anuncia la presencia, que anuncia el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero también que denuncia el pecado, denuncia la infidelidad, la idolatría. Ese es el profeta. Por eso es que en el Antiguo Testamento el profeta muchas veces es odiado. El profeta muchas veces es rechazado, porque le es incómodo al pueblo que le diga lo que está mal, que le haga ver lo que no está haciendo bien. Y el profeta entonces resultará incómodo. Pero Dios le pide al profeta que sea fiel. Por eso le dice que hable siempre con fidelidad, porque si habla en nombre de otros dioses, será reo de muerte, será un falso profeta. Y eso ha ocurrido en el pueblo de Israel. Muchos profetas que no fueron fieles al mensaje de Dios fueron falsos profetas, porque no fueron portadores del mensaje de Dios. Esto sucede, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento. Por eso en la historia vamos a ver cómo de tiempo en tiempo el Señor suscitaba profetas para que hable al pueblo. Pero, mis queridos hermanos, hoy en la iglesia, en el nuevo pueblo de Dios que somos nosotros, todos somos profetas. Recordamos que en el bautismo Dios nos ha consagrado sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, todos nosotros somos profetas. Y tenemos todos nosotros la misión del profetismo. Es decir, igual que en el Antiguo Testamento, nosotros somos portadores de un mensaje de Dios. Tenemos que llevar el mensaje de Dios. Nosotros tenemos que llevar también en nuestra vida la presencia de Dios, porque nosotros debemos reconocer a un cristiano que lleva a Cristo en su vida. Fíjense ustedes, el cristiano bautizado tiene que ser profeta, y entonces el padre de familia, un profeta en su casa, que habla del amor y la misericordia de Dios, pero que también hace ver el pecado de los suyos.
La madre de familia, una profeta en su casa, en su hogar, que también llevará la misericordia y el amor de Dios en su casa, pero también llamará a sus hijos, a su esposo, a la conversión cuando las cosas no están bien. Cada uno de nosotros profeta en nuestro trabajo cuando somos testimonio del amor y la verdad de Dios y llamamos a los que están en el error a que entren en la verdad. Profetas todos, pero a veces corremos el riesgo de quedarnos callados. A veces incluso nosotros somos como colaboradores del espíritu contrario, cómplices, cuando no decimos la verdad, cuando no llamamos valientemente a los demás a la conversión, con caridad, eso sí, con caridad. Porque hay veces que el padre de familia pretende llevar a los suyos a un comportamiento con una actitud violenta de pronto, y eso no es así, con caridad. Llevar a los demás a la verdad, a la fe, con caridad. Por eso es que cabe la pregunta, mis queridos hermanos y hermanas. Primero, ¿estamos nosotros cumpliendo con nuestra misión profética en nuestra vida o nos hemos olvidado de eso? ¿Estamos siendo nosotros testimonio de la verdad, testimonio del amor de Dios, siendo presencia de Dios en este mundo o nos hemos olvidado? Y más aún, ¿somos nosotros conscientes de que como profetas tenemos que llamar a todos a que salgan del error con caridad, con amor, para que entren en la verdad de Dios? Porque todos somos profetas, todos tenemos la misión de ser profetas. En la segunda lectura, mis queridos hermanos, el Señor nos habla de dos vocaciones. La vocación a la vida religiosa y la vocación a la vida matrimonial. No es que valora la una y desvaloriza la otra, no. Para el Señor, tan importante es la vocación al matrimonio como será la vocación a la vida sacerdotal y religiosa. Por eso es que al final dice, yo les digo estas cosas para que no que sean como algo que sea tropiezo, no, sino para ayudarles a que vean qué es lo importante en la vida, agradar a Dios. Y agradar a Dios en una vida de pronto religiosa, comprometida, y alabar a Dios en una vocación de matrimonio. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a hermanos esperados, es decir, de otras denominaciones religiosas, que cuestionan por qué los sacerdotes no se casan, por qué las religiosas no se casan, por qué Dios ha pedido que todos vivamos en el matrimonio. Fíjense, San Pablo aquí puede dar una respuesta muy clara. El que es soltero, dice, va a agradar a Dios plenamente. En cambio, el casado, la casada, va a tener el corazón dividido. Fíjense, aquí podemos ver una respuesta de por qué. En nuestra vida de célibes, tanto sacerdotes, religiosos, religiosas, tenemos la libertad plenamente. Esta libertad que no la tiene un casado o una casada, porque tiene que también, además de agradar a Dios, tiene que agradar en el sentido de buscar la armonía, buscar el progreso, buscar el bien para su familia, la familia que Dios le ha encargado. Fíjense ustedes. Por lo tanto, valorar las dos vocaciones maravillosas. En las dos vocaciones hay entrega, dar la vida. Eso es importante, dar la vida por los demás. Así el sacerdote, la religiosa, está dando la vida dentro de la iglesia por una comunidad. Así el padre y la madre están dando la vida por una comunidad más pequeñita como es la familia. Así como el matrimonio está llamado a generar vida y a ser creadores con Dios, co-creadores con Dios porque generan vida, también la vida religiosa, sacerdotal, es para dar vida. Fíjense qué hermoso es esto. Por eso valorar las dos vocaciones. Y ojalá también de una manera muy especial en nuestros hogares se vea la vocación sacerdotal y religiosa como algo importante. Ahora ya parece
esto ha perdido como fuerza y valor. Llega un jovencito, de pronto un adolescente, con una inquietud vocacional a su casa, donde su papá y su mamá: quiero ser sacerdote. ¿Qué te pasa? Pues ¿acaso eres feo? Como que la vida sacerdotal fuera para nosotros los feos, hermanos. Sí, algunos sabemos que somos feitos, pero no todos. ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás loco? Tienes que tú educarte para tener una profesión, que seas un buen abogado, un buen médico, para que tengas plata. Fíjense cómo hemos ido perdiendo el sentido de lo que da la verdadera felicidad. Porque ¿qué es la vocación? La vocación es la realización plena de la persona. Por eso se habla de vocación del médico, de vocación de un arquitecto, de vocación de un mecánico, realizado plenamente en lo que hace. La vocación sacerdotal también, la vocación religiosa también. Por eso, mis queridos hermanos, ojalá podamos recuperar también el cultivar esta vocación en nuestros hogares. Hay un grupo católico muy bonito que tiene su oración. Fíjense ustedes: Señor, te doy gracias por los hijos que me has dado. Son más tuyos que míos, y te pido que elijas a uno de ellos para tu servicio. Fíjense qué confianza, que entrega de sus hijos a Dios. Ojalá esto lo podamos hacer para poder de esta manera ver esto, ¿no? Vivir sin preocupaciones, y la única preocupación del cristiano, sea este soltero, religioso, religiosa o casado, agradar a Dios, sin dejar de agradar también a su familia. Buscar hacer la voluntad de Dios. No queremos simplemente buscar las cosas de este mundo, sino buscar agradar a Dios. El Evangelio, mis queridos hermanos, nos presenta dos temas muy importantes para nuestra vida. El primero, a Jesucristo, que es admirado por quienes le escuchan y le ven, porque enseña con autoridad y no como los fariseos. Claro, los fariseos enseñaban una cosa y hacían otra cosa. Los fariseos decían una cosa y realizaban otra. Por eso el Señor hablará muy fuertemente de ellos en el Evangelio. Raza de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Les dirá fuertemente a los fariseos porque no vivían la fe que ellos decían tener. Es decir, una cosa era su predicación y otra cosa era su vida. Y la gente se admira de Jesús porque esta manera de enseñar cambia totalmente la manera de enseñar de Jesús. Él enseña con autoridad, es decir, las palabras y las obras de Cristo conjugan tan bien que allí vemos nosotros una coherencia. ¿Qué es entonces aquello de enseñar con autoridad? La coherencia, la coherencia. Y esto es lo que nos pide el Señor a todos los que tenemos la misión de enseñar. Y en esta misión de enseñar estamos todos. Está el sacerdote, están los ministros consagrados, está el padre y la madre, están los maestros, están los amigos, los hermanos de una comunidad, de un trabajo, de lo que sea. Todos tenemos la misión de enseñar, de ser profetas, pero lo tenemos que hacer con autoridad. Y la autoridad nos la enseña Jesucristo. No solamente porque Él es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, sino porque Él lo hace con coherencia. Por eso es que muchas veces en nuestras familias la palabra de un padre de familia como que no es muy valorada porque dice una cosa y hace otra. Como lo que sucede en una casa cuando van a golpear y ha sido el señor que cobraba la renta. Y el papá le dice al hijo: dile que no estoy aquí. Entonces, fíjense una cosa, le enseña el papá, le dice: di la verdad, tienes que decir la verdad, tienes que hacer esto y lo otro. Pero él, en cambio, hacía otra cosa muy diferente.
Eso es que hoy la palabra de Dios nos invita a ser coherentes en nuestra vida cristiana. A siempre descubrir en nuestra vida, o más bien reflexionar para que nuestros actos, nuestras acciones estén muy bien relacionadas, conjugadas con nuestra fe. Porque si no, no tendremos ninguna autoridad para enseñar. Y luego a Jesucristo, capaz de sacar demonios de una persona. Porque allí está el Señor en Capernaum y es reconocido por un espíritu inmundo que tiene un hombre. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Ya sabemos quién eres tú, eres el Santo de Dios. ¿Qué quieres tú de nosotros? La respuesta del Señor es liberar a este hombre atado ahí a un espíritu. Cuando hablamos nosotros de posesión diabólica, sí como que nos da un cierto temor con aquellas situaciones que aparecen de pronto por películas o por cosas que dan la impresión de que la posesión diabólica viene así de una manera tan horrorosa como lo que nos han enseñado, pero no es tanto así, mis queridos hermanos. Posesión diabólica es poseer al espíritu contrario a Jesucristo. Si el espíritu de Jesucristo es verdad y yo tengo mentira, estoy con un espíritu inmundo. Si el espíritu de Dios es amor y yo vivo en el odio, estoy con un espíritu inmundo, que no es el espíritu de Cristo. Si el espíritu de Dios es honestidad y yo vivo haciendo daño a los demás, perjudicando a los demás, no estoy viviendo con el espíritu de Cristo, estoy con un espíritu inmundo. Si el espíritu de Dios, de Cristo, es un espíritu de unidad y yo soy signo de división en mi casa, en mi hogar, no estoy entonces yo con el espíritu de Cristo y estoy con un espíritu inmundo. Fíjense, no quiero asustarles, pero ¿cuántos de nosotros no tendremos ahora espíritu inmundo? Aunque estemos aquí en la iglesia, aunque estemos aquí en la misa todos los domingos. Por eso otra vez, mis queridos hermanos, poder siempre reflexionar sobre nuestra vida, cómo estamos viviendo. Poder siempre, frente a la palabra de Dios, ver a ver cuál es mi respuesta frente a esta palabra. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en mi vida? Porque muchas veces estamos haciendo todo lo contrario, es decir, como la actitud farisaica, viviendo sin ninguna autoridad cristiana, es decir, sin ningún espíritu de Dios, y al contrario, con un espíritu inmundo. Y ahí es cuando tenemos que decirle al Señor, Señor, también, acércate a nosotros. Tú que eres capaz de expulsar demonios, ayúdame a expulsar de mi vida este espíritu de mentira, este espíritu de resentimiento, este espíritu inmundo de ira, de pronto. Cada uno de nosotros se conoce, cada uno de nosotros sabe cómo es. Y no nos podemos engañar, y peor aún engañarle a Dios, porque Él también nos conoce mejor que nosotros. Por eso acercarnos a Él y pedirle que nos ayude y que Él, que tiene toda la autoridad, expulse de nuestra vida todos estos demonios inmundos que poseemos. Que la Virgen María, nuestra Madre, ella nos ayude, mis queridos hermanos, a poder llevar esta palabra a nuestra vida, ser esos profetas coherentes con nuestra vida, tener la autoridad que solamente se da en Cristo y poder, mis queridos hermanos, vivir en nuestra vida conscientes de que somos pecadores y tenemos que pedir a Cristo nos libere de nuestros pecados. Así sea. Hagamos, mis queridos hermanos, un momentito de silencio para que esta palabra entre en nuestra vida e interpele nuestras acciones.